Y, hola, buenas noches. Bienvenidos a los que se van a ir conectando. Buenas noches. Y bueno, damos bienvenida. Buenas noches a todos aquellos que se van conectando. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a las enseñanzas que el Padre tiene preparadas para nosotros. Y sabemos que es un privilegio compartir lo que el Padre ha revelado para este tiempo, y qué bueno que estén acá nuevamente reunidos para seguir siendo edificados por el Padre. Buenas noches nuevamente a los que se están conectando. Buenas noches a todos los que van a ver este video, los que ya están conectados. Y vamos a esperar un minutico, 2 minuticos mientras las personas se siguen conectando. Bienvenidos sean todos. Buenas noches a todos que se han ido conectando en esta noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Para aquellos que nos ven y para los que nos verán más a futuro. Los invito allí donde estén a cerrar sus ojos para iniciar este tiempo. Amén. Bueno, amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por este día que tú nos regalas una vez más. Gracias por esta enseñanza, este aprendizaje nuevo que vamos a tener. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos revela esa palabra, quien es el que nos enseña esa palabra en este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí, porque eres fiel, Señor. Gracias por tu amor eterno, Señor, que podemos conocerlo día tras día. Gracias, Dios, por tu provisión, por tu amor, por todo lo que eres simplemente, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en este tiempo, porque sabemos que tú estás allí guardándonos a cada uno de nosotros. Gracias porque podemos estar refugiados en tu amor, refugiados en tu presencia, y no tememos, Señor, a las cosas que vemos a nuestro alrededor, sino que vivimos confiados, Señor, de que tú tienes todo bajo control, de que estás allí siempre con nosotros, Señor, de que nos guardas bajo tus brazos, Señor, y no hay cosa alguna, Señor, que pueda alejarnos de ti ni hacernos daño cuando tú estás con nosotros, papá. Te doy gracias por cada una de las personas que se conectan, Señor, por cada una de las personas que escuchan este mensaje, Señor, porque sabemos, Dios, que es un mensaje nacido de tu corazón, Dios, y te damos gracias, Señor. Creemos, Señor, que tú has hablado cada una de nuestras vidas y que lo seguirás haciendo a través de estas enseñanzas, Señor. Gracias, Dios, porque podemos ir más profundo a tu corazón, Señor, y conocerte cada vez más, Señor, intimar contigo cada día más, Señor, y te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú sacias nuestro corazón, sacias el hambre y la sed que tenemos de ti, Señor. Gracias por el pan de vida que tú nos das. Gracias, Jesucristo, por esa palabra que eres tú, hecha carne, Señor, y que nos enseñaste con tus acciones. Y aún hoy en día nos enseñas, Señor, lo que es tener esa intimidad con el Padre, depender completamente del Padre, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí, que eres tú, Espíritu Santo, el que pone la palabra de vida en nuestros corazones. Eres tú, Espíritu Santo, el que trae esa revelación a nuestras vidas. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos enseña el corazón del Padre.
Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro, nuestra guía en este tiempo, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti, a través de Jesucristo, tenemos cercanía con el Padre y hoy nos sentimos más amados que nunca. Gracias, gracias, Padre. Te agradecemos por absolutamente todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches una vez más, sean bienvenidos a las enseñanzas que el Padre ha estado compartiendo con nosotros en estos días, en este tiempo. Vemos que ha sido un privilegio muy grande el hecho de aprender acerca de su palabra y más que de eso, de conocerlo a él, de intimar con Él, de conocer cada vez más a Jesucristo a través de esa revelación personal que tenemos cada día. Para recordar, hemos estado trabajando en la cartilla llamada La Palabra de Dios. Hemos visto hasta el día de hoy dos temas. Hoy iniciamos con el tercer tema. Vimos en primera instancia la Palabra de Dios, donde los pastores nos exhortaban a alimentarnos de la palabra que es la Biblia, que es Jesucristo. Veíamos cómo nos exhortaban a tener una buena dieta, tanto espiritualmente como físicamente. Y aprendíamos a través de ese pasaje de Ezequiel, donde Ezequiel consumía el rollo y hablaba de eso, de ese alimento que viene a través de la palabra. Vimos el día de ayer conociendo la mente de Dios a través de la palabra. Entendíamos que la palabra tiene una autoridad, no por su contenido, sino por Dios mismo, que fue el que creó la palabra y que era Dios el que le daba la autoridad a esa palabra. Entendíamos que a través de la palabra podíamos entender parte de la mente de Dios, porque veíamos que Dios es un Dios eterno y que con nuestra mente finita no podíamos entender la eternidad de lo que era Dios. El día de hoy vamos a hablar algo acerca de conociendo, revelando el corazón de Dios, porque Dios más que una mente tiene un corazón y a eso es lo que el Padre quiere revelar para este tiempo, su corazón hacia sus hijos, hacia su iglesia. Amén. Y pues también recordemos que todas estas cosas vienen a través de la revelación del Espíritu Santo. Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que pudiéramos comprender un poco más, digamos, la mente o el corazón de Dios o la palabra de Dios como tal. Porque aprendíamos que la mente humana es finita, no alcanza a... O sea, se llena y no logra comprender con totalidad la palabra de Dios. Pero es a través de la revelación del Espíritu Santo que podemos cada día ir aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios. Entonces el día de hoy vamos a tomar como texto base, digamos que este texto base, el autor de esta cartilla lo tomaba, es más como un inicio para abrir nuestro corazón y ya de ahí nos vamos desenvolviendo en otros textos, pero porque el día de hoy vamos a estar aprendiendo, tomando un poquito de aquí a allá de la palabra de Dios. Entonces, como texto base vamos a ir a Job 12:22. Entonces, se las voy a leer en dos versiones, en la versión Reina Valera, y en la nueva versión internacional. Entonces, les repito, vamos a ver Job 12:22 para los que tienen la costumbre de tomar nota. Entonces, Job 12, capítulo 12, versículo 22. Entonces, para que estemos, hoy sí, Dios nos pide que estemos un poquito pilas porque vamos a ver muchos textos bíblicos.
Entonces, Job 12, versículo 22. Entonces dice así: pone al descubierto los más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y la Reina Valera dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Entonces, como les decía, este texto es más que todo, dice que Dios va a las profundidades de esas tinieblas y saca a la luz como esa oscuridad. Es decir, que hoy oramos para que Dios nos brinde ese entendimiento, nos brinde esa luz, nos brinde a través del Espíritu Santo lo que necesitamos para poder comprender esta parte del corazón de Dios. Porque realmente nuestro entendimiento humano, por más que quiera vanagloriarse, por más que quiera llenarse, por más que quiera hacer o ser autosuficiente, no puede. En este tiempo necesitamos del Espíritu Santo para comprender esa palabra de Dios, el corazón de Dios a través de su palabra, porque si lo vemos es muy profundo. Hay inmensidad de versículos donde nos muestran el corazón de Dios, y por eso necesitamos que hoy esa luz del Espíritu Santo alumbre en lo más profundo de nuestro corazón y que sea expuesta la palabra en nuestra vida para conocer ese corazón de Dios. Amén. Vamos a ir al libro, como decía mi esposa, hoy vamos a ver muchos versículos y vamos a ir a Isaías, a dos textos. El primero es a Isaías 9, versículo 2. Y allí vamos a corroborar algo de lo que mi esposa hablaba acerca de esa luz que necesita ser revelada para conocer el amor del Padre, el corazón del Padre. ¿Bien? Entonces, Isaías 9, verso 2 dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces vemos en Isaías esa profecía que hablaba acerca de esa luz que iba a alumbrar a nuestra vida, haciendo referencia a Jesucristo, pero revelada a través del Espíritu Santo. Y es eso lo que necesitamos el día de hoy, conocer el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a ir para retomar un poco, vamos a retomar un poco el tema de ayer para hacer una breve introducción al tema de hoy. Así que vamos a ir allí mismo en Isaías, a Isaías 55, Isaías 55, versículo 6, perdón. Nosotros vamos a leer este texto en una nueva versión internacional, así que voy a que haya un cambio de ciertas palabras. Nuevamente, Isaías 55, versículo 6. Bien, dice: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre el mar, sobre la tierra, perdón. Nueva versión internacional. Y para complementar este versículo, que es algo que digamos el día de ayer, también vamos a complementarlo con 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 y 12. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 y 12. Versículo 11 y 12. 11 y 12, perdón, estoy algo disperso hoy. Bien, dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Bien, entonces retomando un poco el tema de ayer, ayer veíamos algo de conociendo la mente de Dios. Veíamos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos
y veíamos que necesitamos esa revelación del Espíritu Santo para que esos pensamientos fueran revelados a nuestras mentes, a nuestro corazón. Veíamos que es a través del Espíritu Santo que tenemos revelación de la palabra, porque la palabra por sí misma trae conocimiento, pero ese conocimiento no vale nada si no es revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es decir, ese conocimiento no va a transformar nuestras mentes si no es revelado ese conocimiento a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos edifica, es el Espíritu Santo el que nos transforma. El conocimiento en sí simplemente va a ser eso, va a ser conocimiento. Pero vamos a introducirnos un poquito más en ese punto más adelante. Aquí veíamos o podemos comprender que Dios no solamente una inteligencia suprema que, no sé, a través de algoritmos dice o transforma o hace las cosas y ya, o como una computadora donde se mete información, la transforma, la resume o hace lo que, digamos, en el caso de la computadora queremos que disponga a hacer, sino que en este tema cuando hablamos acerca del corazón de Dios hay que adentrarnos un poquito más, es decir, no podemos ver solamente la parte intelectual o solamente tomar la palabra de Dios y cumplirla al pie de la letra sin tener esa revelación del corazón de Dios, el por qué Dios inspiró a esas personas a escribir esto, el por qué o la razón por la cual Dios nos habla en ese punto específico. Entonces, cuando hablamos en este tiempo de la mente de Dios o de la palabra de Dios, no es solamente leerla, cumplirla, obedecerla, sino también experimentar ese corazón de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito a entender también lo que es nuestro corazón y la importancia de nuestro corazón con el corazón de Dios. Y digamos que ya para terminar el repaso del día de ayer, Dios revela sus pensamientos a través de la escritura, pero también revela su corazón a través de la escritura porque es una revelación personal que tiene con cada uno de nosotros. No fue un libro que se escribió de manera general para todos, o sea, sí se escribió para todos, pero también se escribió para ti y para mí. O sea, algo para que fuera algo personal entre tú y Dios. Bien, digamos que como primer punto vamos a ver un poco acerca de nuestro corazón. Y digamos que psicológicamente cuando hablamos del corazón siempre lo relacionamos con la parte sentimental, entonces, o la parte emotiva o la parte que caracteriza a una persona. Entonces, si decimos que alguien es amable, decimos que tiene un corazón de oro. Si alguien, digamos, es un poco insensible, entonces ya decimos que es un descorazonado. Si decimos que alguien es valiente, entonces decimos que tiene un corazón también valiente. Si decimos que estamos enamorados, perdón. O sea, que nos rompieron o sea, que estábamos enamorados y nos desecharon, por decirlo de alguna manera, entonces decimos que nuestro corazón está roto. Así es. Cuando decimos que estamos enamorados, entonces decimos que amamos con todo nuestro corazón. Era la frase que iba a complementar. Y digamos que así muchas personalidades o muchas veces se describe a la persona haciendo énfasis en su corazón. La actitud se describe como la actitud de la persona, eh, la actitud que toma frente a esa situación, entonces la relacionamos directamente a ese sentimiento o lo que hay en nuestro corazón. Y aquí vamos a entender algo muy importante y es que conocer a Dios no solamente radica en nuestra mente, sino radica en nuestro corazón. Porque digamos que con nuestro corazón entendemos esa parte
como sentimental de Dios y con nuestra mente esa parte racional, porque creo que deben ir las dos de la mano, ¿no? Pero en esta parte nos vamos a enfocar más que todo es en ese corazón y de la importancia que debe nuestro corazón estar unido al corazón de Dios. Amén. Voy a leer una frase que el pastor Price escribió para describir algo acerca de esto, y es lo siguiente. El gran peligro al pensar que la escritura es principalmente la revelación de los pensamientos de Dios es que empezamos a creer que la mayor respuesta de Dios se encuentra en el conocimiento de su mente y en la obediencia de su voluntad. Es decir, si creemos que la palabra de Dios es la mente de Dios y solamente es eso, entonces nos vamos a ir a un extremo, corremos el peligro de irnos al extremo del legalismo y empezar a cumplir la letra, la palabra al pie de la letra, sin tener una revelación de las cosas que hay allí y sin conocer la esencia del ser que la escribió. Veíamos ayer que la escritura fue inspirada por Dios y fue inspirada por Dios mismo, valga la redundancia, por Dios que es amor. O sea, la inspiración de la escritura fue inspirada por amor hacia nosotros. Entonces, cuando vemos la escritura tenemos que empezar a conocer el amor de Dios a través de la escritura. Y cuando digo la escritura hablamos de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque también a veces digamos que tenemos el concepto, vamos a verlo más adelante, de que Dios es amor solamente en el Nuevo Testamento y pensamos que Dios en el Antiguo Testamento no revela su amor, pero vamos a cambiar ese chip el día de hoy. Y bueno, entonces como primer punto vamos a descubrir, vamos a empezar a descubrir el corazón, el corazón de Dios desde la parte en que, como lo hemos venido diciendo, no solamente se trata de obedecer a Dios, obedecer la palabra sin conocer el amor de Dios, sin conocer su corazón. Entonces dice que cumplir la ley sin la revelación del corazón de Dios es actuar sin sentido. Entonces muchas veces empezamos a tomarnos la palabra de Dios como un conocimiento intelectual, algo como una lectura nada más, o empezamos a cumplir ciertos aspectos de los mandamientos de Dios sin comprender lo que en su corazón había realmente cuando Dios inspiró a esas personas a escribir eso. Entonces empezamos a actuar sin sentido y es ahí cuando ya lo hemos venido hablando, empezamos a actuar en legalismo, empezamos a actuar solo en la palabra muerta, empezamos a actuar solo en la ley, pero no nos vamos más allá, no nos vamos a intimar con Dios para conocer su corazón. Y aquí vamos a estar viendo varios textos bíblicos donde el Señor le habla a su pueblo y digamos que lastimosamente el pueblo solo lo tomó por la parte de ser obedientes, de cumplir la ley, pero nunca se enfocaron en esa otra parte que Dios también hablaba. Entonces les voy a dar el texto bíblico, se los voy a leer y cuando terminemos de leer esto, entonces ya vamos a este punto. Entonces, el primer texto bíblico lo tenemos en Deuteronomio 11, capítulo 11, desde el versículo 1 al 13, pero nos vamos a enfocar, digamos, en ciertos versos en específicos. 3 versículos específicos. Entonces, nuevamente, Deuteronomio 11, del 1 al 13. Bien, entonces estamos tomando la Reina Valera para hacer este estudio. Entonces, bien. Deuteronomio 11, verso 1 dice: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Versículo 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla.
versículo 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, este era el primer texto bíblico, Deuteronomio 11, del 1 al 13, pero nos enfocamos en 3. El siguiente texto bíblico está en Deuteronomio 19, 9, y dice: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Bien. Y antes de la reflexión vamos a pasar al siguiente texto bíblico, allí mismo en Deuteronomio, unos capítulos más adelante, y es Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. En el que estábamos es Deuteronomio 19, 9. Vamos a Deuteronomio 30, 16. Bien, dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y finalmente vamos a leer, digamos que en esta parte, ¿no? Vamos a leer Deuteronomio 30, 20 y dice: amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien, entonces digamos que vimos gran cantidad de pasajes que decían casi que lo mismo y decían Dios hablando a su pueblo, diciéndoles: amarás al Señor tu Dios y guardaréis mis mandamientos. Amarás al Señor y guardarás sus mandamientos, y así en repetidas ocasiones. Vemos algo interesante, y es que el pueblo en el Antiguo Testamento se basaron en las obras, en guardar los mandamientos, en guardar la ley. Y en una parte de la historia se olvidaron del otro pedacito, que era amar al Señor. Y ahí es cuando cometemos el error de empezar a actuar según la ley y nos olvidamos de amar a Dios. Entonces era lo que mi esposa decía: obedecer sin conocer el amor de Dios es actuar sin sentido. Entonces empezamos a caminar según la ley, pero nunca conocemos a Dios y nunca lo amamos y nunca entendemos el amor que Él tiene para nosotros. Digamos que este es un nuevo tiempo donde debemos empezar a conocer la palabra, pero debemos empezar a conocer el amor de Dios para amarla a Él y para empezar a caminar conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad. Porque cuando empezamos a amar a Él, empezamos a ser transformados y por naturaleza empezamos a obedecer los mandamientos, no como porque tenga que cumplirlos, sino porque conociendo el amor de Dios, empiezo a ser transformado y empiezo a comprender su voluntad. Y es allí cuando empiezo a caminar por naturaleza, por la nueva naturaleza del amor de Dios que está en mí, a actuar de esa manera. Y como hablábamos aquí en esta parte de que vamos a ver el corazón de Dios, vemos eso, ¿no? Cuando Él dice que amen a Dios es porque entonces en su corazón hay amor, ¿no? Y cuando Él nos lleva a que lo amemos y obedezcamos su palabra, entonces vemos como ese Dios de amor, pero también como ese Dios íntegro, recto, que quiere que vivamos en ese camino, ¿no? En ese camino de amor y rectitud. Pero como decía mi esposo, es entendiendo primero lo que hay en su corazón para también poder vivir esa palabra. Cuando permitimos que el Espíritu Santo traiga revelación de esa palabra, entonces empezamos a vivir en ese amor, empezamos a caminar en el amor. Pero entonces
veíamos en estos textos bíblicos una parte del amor de Dios, ¿no? Una parte de su corazón, y ese corazón es el amor. Y acá recalcamos también una parte muy importante que dice que no podemos obedecer sus mandamientos sin amarlo a Él, así como tampoco podemos amarlo a Él sin obedecer sus mandamientos. Entonces estos dos siempre deben ir de la mano. Es como decir un día yo amo a mi esposo y al otro día estoy dándole la espalda y estoy con otra persona. Es algo así. Entonces vamos a rectificar esta parte que está en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, nuevamente para aquellos que toman apuntes, es Juan 14:21. Y es la confirmación, no podemos obedecer los mandamientos de Dios sin amarlo a Él, así como tampoco podemos amarlo a Él sin obedecer sus mandamientos, porque esto no tiene sentido. Y digamos que solamente los mandamientos de Dios cobran sentido cuando lo amamos a Él y cuando conocemos el amor de Él. Es decir, Dios nos enseña que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero si nos vamos a ir solamente en esa parte a perdonar, vemos que perdonar en sí es difícil. Si no conocemos el amor de Dios, perdonar es difícil. Pero cuando conocemos el amor de Dios, entendemos que Dios ama a la humanidad. Que tal vez esa persona que me lastimó, entiendo que esa persona que me lastimó es amada por Dios. Pero entonces como yo conozco el amor de Dios, y lo conozco a Él, entonces yo entiendo que Dios lo ama a Él, por tanto también tengo que amarlo a Él y perdonarlo a Él. Entonces los mandamientos cobran sentido solamente cuando conocemos el amor de Dios. Amén. Y ya como última parte de este punto, entonces digamos como entrándonos al corazón de Dios, pero también andando como en esa obediencia. Entonces sí, conocemos del corazón de Dios y a través de ese conocimiento del corazón de Dios empezamos a obedecerlo. Y vamos a este último punto, a este último texto bíblico que está en Primera de Corintios, desde el versículo, perdón, desde el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces, nuevamente, Primera de Corintios 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces aquí vemos que cuando solo nos enfocamos en la palabra, solo nos enfocamos en el conocimiento, eso se envanece. Es como estudiar miles de temas y creer que lo sabemos todo, pero a la final hay algo que no sabemos. Y en el caso de la palabra de Dios, podemos estudiar la Biblia, leerla de pi a pa, sabernos los versículos, la cantidad de versículos bíblicos, pero si no es algo real en nuestra vida, si no ha sido revelado por el Espíritu Santo, se envanece, se pierde, se queda solo en conocimiento y para de contar. Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre debe ir de la mano del Espíritu Santo para que realmente traiga edificación a nuestra vida. Cuando solamente nos enfocamos en la palabra, entonces vivimos una vida de legalismo, de cumplir la ley nomás. Y cuando solamente nos vamos a la parte emocional del espíritu, por decirlo de alguna manera, nos iríamos solo a lo emocional. Entonces necesitamos de las dos partes, las dos tienen que ir siempre íntegras. La palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen que ser uno solo en nuestra vida para que realmente edifique nuestra vida y así mismo pueda edificar la vida de los demás. Entonces vemos constantemente que Dios también lo decía en su palabra, obedezcan mis mandamientos, pero ámenme también. Entonces la palabra con el Espíritu siempre deben ir unidos de la mano. No podemos separar, no podemos irnos solo al conocimiento como tampoco podemos irnos solo a las emociones. Bien, para continuar, vamos a seguir
con un punto que hemos querido resaltar y es corazones conectados, conectando nuestro corazón con el corazón de Dios. Digamos que veíamos primeramente como esa actitud, como esas características que describen a una persona y hemos enfatizado bastante en que los mandamientos de Dios deben cumplirse, pero amándolo a Él. Entonces, yéndonos a esa parte de conocer el amor de Dios. Vamos a ir a otro texto que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Nuevamente, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Bueno, dice, y amarle con el corazón significa que debemos conectarnos con su corazón, porque podemos amarlo con el corazón solo cuando nos conectamos con su corazón, que era lo que estamos enfatizando. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estaba hablando de que el corazón de Dios tiene que conectarse con tu corazón y ser uno solo. Veíamos en estudios anteriores que Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios eran uno solo. Asimismo, nosotros estamos en el Padre y debemos empezar a conocer el corazón del Padre, a conocer el amor del Padre. Y también vamos a recordar un poco. Como les decíamos, estos textos vamos a estar viendo, digamos, varios puntos de vista o varios textos bíblicos. Y digamos que para los que saben, esta parte de Deuteronomio, Jesús la repite en el Nuevo Testamento cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento, ¿no? Y acá lo vamos a ver en 3 textos bíblicos. Y el primero de ellos está en Mateo 22:37, que dice, bueno, les repito, Mateo 22:37. Entonces dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y digamos que este mismo texto bíblico está en los otros evangelios, está en 3 de los 4 evangelios. Entonces, para los que quieren tomar nota, entonces está aquí en el que acabamos de leer, Mateo 22:37, está en Marcos 12:30 y está en Lucas 10:27. Entonces, nuevamente, el que acabamos de leer, Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27. Y acá profundizamos un poquito más en lo que está en Mateo 22:37 y nos fuimos a estudiarlo desde la raíz griega. Y dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando vamos a la palabra original, ese corazón se traduce como cardia. Y cardia hace referencia a la voluntad. O sea, debemos amar a Dios con toda nuestra voluntad. Dice encendido. Son otros significados. Otros significados, perdón, me faltó aclarar. Dice voluntad, encendido el corazón, mente, carácter, yo interior. Voluntad, intención o centro. Es decir, Dios nos está pidiendo que lo amemos con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser interior, quiere que le amemos. Y como veíamos, también dice con el carácter, o sea, que también tenemos que tener un carácter para amarlo a Él. No es que hoy quiero amar a Dios, mañana no. Luego sí, luego no. No, tenemos que tener un carácter, una voluntad para amar a Dios. Y también para permitir que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios nos ama todo el tiempo, pero a veces por nuestra terquedad tal vez no queremos experimentar el amor de Dios. Y es algo que es recíproco. Él nos ama y nosotros le amamos. Luego dice, entonces que amemos al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego con toda tu alma.
y cuando con toda el alma. Entonces, en esta parte, en este texto bíblico de Mateo 22:37, se enfoca en el original a la palabra traducida Petsuche, o sí, que es eso, el alma, la vida, alma, aliento. Pero cuando lo vemos en Deuteronomio, ya les recuerdo, 6:5, lo habla con la palabra Nefesh. Y cuando vimos en un estudio anterior del tema de la oración, veíamos que Nefesh se traduce como apetito, pasión, deseo, emoción. O sea, que debemos amar a Dios no solamente con el carácter, con la voluntad, sino que debemos amar a Dios con ese apetito, con esa pasión, con todas las emociones, con todo lo que son nuestras emociones, con todo eso debemos amar a Dios. Y finalmente dice que con toda tu mente. Y mente traducida es diaonía, que es con entendimiento, con el alma, con la mente, con la disposición, con el pensamiento. Y me gusta mucho porque dice que la mente está al final. Dice con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y cuando vemos que mente hace referencia en una pequeña parte al intelecto. Entendimiento. Y me gusta mucho porque dice, dejó como el intelecto digamos que en la parte final. O sea, él quiere que conozcamos su corazón y no lo contrario, que conozcamos solamente palabra, palabra, palabra y que no lo conozcamos a él. Él quiere que primero lo conozcamos a él, que lo vemos a él y luego que seamos fortalecidos en la palabra. Digamos que es un conjunto, como lo explicaba mi esposa anteriormente, es como un equilibrio. Sí, es decir, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, o sea, con toda nuestra alma, nuestra pasión, con todo lo que hay en nosotros. Y luego también dice que con el entendimiento, o sea, que no solamente está hablando de mente literal, sino con el entendimiento, es decir, con esa revelación, con esa meditación como lo veíamos el primer día. Tomar la palabra de Dios es meditar en ella. Entonces no es solamente leerla por leer, en este caso cuando habla de esa mente, no solamente leer la palabra por leer y ya, no, sino que dice con ese entendimiento, es decir, meditando en esa palabra, quedándonos en esa palabra hasta que realmente el Espíritu Santo traiga revelación y podamos comprender realmente qué nos está hablando Dios en esa palabra. Entonces, como dicen, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Bien, ya como tercer punto, digamos que para finalizar, vamos a tomar también muchos textos, muchas historias que tal vez conozcan. Y este punto hemos querido llamarlo como viendo el corazón de Dios en todo tiempo. Para ello, pues vamos a hacer referencia a Génesis capítulo 3, si alguno quiere estudiarlo más a profundidad, más a fondo. Nosotros digamos que vamos a hacer un recuento algo breve de la historia. Y en Génesis capítulo 3 y 4 narra lo que es la caída del hombre. Y allí hay varias cosas interesantes y es que vemos que, bueno, Eva es seducida por la serpiente y Eva toma el fruto prohibido, dice que es un fruto prohibido, no una manzana, valga la redundancia, y tomó el fruto prohibido y después ellos se dan cuenta que están desnudos y toman hojas de los árboles para cubrir su desnudez. Y dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto y Dios les preguntó, dijo, ¿dónde están? No porque no supiera dónde están, sino porque él quería como ver, por decirlo de alguna forma, la reacción del hombre. Y ellos le dicen que se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Entonces Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y bueno, digamos que sigue la historia y después de esto, Dios hablando en la Trinidad dice
que sacaron al hombre, no vaya y sea que tomen del árbol del fruto de la vida y vivan eternamente. Digamos que hay, digamos que de dos puntos de vista, digamos que está el punto como que quiere hacerlo tomar que el Dios juez, que lo sacó del huerto y por castigo, por... ¿sí? En este punto, como decíamos al principio, eh, muchos temen o muchos como que no les gusta ver el Dios del Antiguo Testamento porque todos ven como ese Dios castigador, un Dios malvado, un Dios como frío, porque no sé si les pasa, pero cuando hablábamos con varias personas esta mañana tocábamos ese tema y ven a ese Dios como un Dios frío, castigador. Y cuando tomamos referencia a esta primera historia, que es la primera historia que vemos en la Biblia, podríamos, como decía mi esposo, verlo desde el punto malo, donde Dios los echó del paraíso porque se portaron mal, porque no lo obedecieron, y pare de contar. Pero aquí vamos a profundizar en el corazón de Dios y a comprender un poquito más qué pasó, porque Dios los sacó del paraíso y por qué no los dejó, por qué no se quedaron ahí, o por qué, sí, simplemente porque no se quedaron ahí. Bien, digamos que en ese paréntesis, la razón era porque Dios amaba a Eva, amaba a Adán y Dios sabía en la condición en la cual estaba el hombre en este momento y era que ya conocía El bien y el mal. el bien y el mal y digamos que ya habían entrado en pecado. La razón por la cual Dios lo saca del huerto para proteger el árbol de la vida es para que no viviera el hombre eternamente en la condición de pecado. Digamos que eso es algo que fue revelado en nuestros corazones también hace poco. Y es eso. Si ellos hubieran comido de ese árbol de la vida, hubieran vivido eternamente condenados en esa condición, ¿no? Pero entonces Dios los sacó del huerto porque sabía que después de eso iba a venir Jesucristo a redimirnos y para que volviéramos nuevamente al origen, pero a través de Jesucristo. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, aquí vemos que el amor de Dios, en ese momento el corazón de Dios, digamos, eh, se entristeció, podemos imaginarlo, y, y pensó en ese momento que en vez de dejarlos para que ellos comieran de ese fruto de la vida, o sea, aparte de que ya habían conocido el fruto prohibido, eh, tal vez en su condición en la que estaban les hubiese dado también curiosidad por conocer o por comer ese fruto de la vida y como decíamos hubieran permanecido condenados por la eternidad. Pero él prefirió sacarlos para protegerlos por ese mismo amor y permitir ya que Jesucristo después llegara para cambiar esa condición de pecado. Bien, vamos a ver una segunda historia. Para ella sí vamos a ir a un texto bíblico que está en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 6. Nuevamente, Génesis 6, versículos del 5 al 6. Esto es Reina Valera. Entonces, bien. Génesis 6, del 5 al 6. Dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, vemos por primera vez en la Biblia que se dice que le dolió el corazón a Dios. Entonces aquí digamos que estamos comprobando que Dios es más que mente y que tiene un corazón. Y dice que le dolió. Eso está haciendo referencia a que el amor es sufrido.
¿sí? Que ese amor, cuando hay amor, también digamos que puede haber dolor de por medio y, y es eso, ver el amor de Dios a través de esta historia. Y o sea, no enfocarse tanto en ese sufrimiento, sino como dice mi esposo, vemos por primera vez que se nombra el corazón de Dios. Y en este caso estaba dolido su corazón por la condición en la que estaba el hombre. Y si conocemos la historia de Noé, nos damos cuenta que él advierte a Noé y permite que Noé transfiera ese mensaje a las personas para que traigan a su vida arrepentimiento y se puedan subir también al arca. Pero no, No muchas fue de el estas caso. personas prefirieron ignorar este mensaje. Entonces, no es solamente que Dios se arrepintiera, sino que en su corazón estaba completamente dolido, o sea, había mucho dolor en su corazón. Entonces estamos viendo aquí como ese sentimiento de tristeza que había en el corazón de Dios. Creo que Y podríamos tomar muchísimos ejemplos de ese Antiguo Testamento. sí, digamos que digamos, otro ejemplo es digamos la historia de Jonás con Nínive. Digamos que Nínive también está en una condición de pecado y maldad, pero Dios por amor a Nínive envía al profeta Jonás a predicar a esta ciudad para que se arrepintieran de sus malos caminos y volvieran al Señor. Y vemos que también en esta historia Dios mostró su amor para con esta ciudad, pero también para con Jonás, porque no permitió que Jonás fuese tragado, sino que, o sea, fue tragado, pero En medio de ese... pero en medio de eso Dios se reveló a Jonás y reveló su amor y a Jonás para que él volviera a la tierra de Nínive y manifestara ese amor de Dios para decirles a las personas, hey, miren, Dios los ama, arrepiéntanse porque esto no es lo que Dios quiere para con ustedes. Entonces es otra historia del Antiguo Testamento donde Dios revela su amor, pero que tal vez cuando leemos la Biblia así por leerla, tal vez no vemos eso. Vemos ahí un Dios que, o sea, cuando leemos la palabra así por leerla, podríamos solamente identificar un Dios que quiere condenar a la humanidad por su pecado, pero en realidad Dios está mostrando ahí su amor hacia las personas cuando envía una persona, envía profetas que, que les dice un mensaje específico para esa situación en la que permite que haya arrepentimiento y vuelvan otra vez su corazón a Dios. Entonces, digamos que eso, eh, tomando, digamos, el corazón de Dios en esa parte del Antiguo Testamento. Bien, digamos que, como decíamos al inicio, la idea es ver el amor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entendemos que Dios es un Dios eterno y Dios nunca deja de ser. O sea, Dios siempre ha sido amor, Dios es amor y siempre será amor. La esencia del amor no cambia. Entonces es como también una invitación a que empecemos a ver a Dios, el amor de Dios en cada situación de nuestras vidas. Tal vez pasamos por X o Y situación y pensamos que es una situación mala, pero la invitación es a que en oración y en intimidad con el Espíritu Santo se ha revelado ese amor de Dios también en nuestras vidas, en los diferentes momentos y circunstancias que hemos pasado o que estamos pasando quizá. Y no solo eso, creo que cuando permitimos que, cuando nos profundizamos en el corazón de Dios, vemos el amor y lo que conlleva ese amor. Entonces vemos su fidelidad, vemos su provisión, vemos su sabiduría, vemos su justicia también. Aunque para la mente humana no sea tan comprensible o tan entendible, vemos ahí también su justicia, vemos a un Dios justo. Entonces, al adentrarnos en su corazón podemos conocer esas características que son
Los como atributos de veamos en algún estudio, que son los atributos. esos atributos comunicables e incomunicables de Dios. Entonces, por eso es tan importante adentrarnos en su palabra, ¿sí? Conocer lo que dice Dios a través de su palabra, pero también adentrarnos en el Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo para cada una de nuestras vidas. Y ya finalmente vamos a ver un poquito de ese corazón de Dios a través del Nuevo Testamento. Bien, entonces para ello vamos a ir a Juan 3:16, digamos que es un texto muy conocido por todo el mundo, pero sin embargo vamos a ir allí para los que tal vez no lo conocen. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos nuevamente el amor, ya digamos que en el Nuevo Testamento, ese amor que no deja de ser, que es eterno. Vemos a Dios dispuesto a entregar a su Hijo por amor a la humanidad, para que no se perdiera, para que todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesucristo, que tiene intimidad con Jesucristo, pueda tener esa vida eterna y que puedan vivir eternamente con Él. Entonces es como la mayor expresión del amor de Dios fue la cruz, fue entregarse a sí mismo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Digamos que no hay amor, como lo dijo Jesús, más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Digamos que Dios, más que vernos como su creación, nos veía como sus hijos, como sus amigos. Y es eso, es la expresión más grande del amor, es allí en la cruz, cuando Jesús se entregó por amor a nosotros. Veíamos ese amor en una ocasión, ese amor violento, porque fue una muerte violenta, pero el amor de Dios fue más grande que la violencia que sufrió en ese momento. O sea, el amor de Dios por nosotros, veíamos una vez una frase que decía que es un amor salvaje, que porque nada lo puede tener, nada lo puede enjaular, no lo pueden contener. Así es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Y nada, pues, creo que para este tiempo es más importante refugiarnos en el corazón de Dios, porque lo que vemos a nuestro alrededor se sale de nuestras manos, no es algo que no controlamos nosotros, es algo que no comprendemos. Nuestra mente humana quizás no pueda llegar a comprender el porqué de toda esta situación. Pero en medio de todo esto vimos cómo una y otra vez Dios usó todas estas situaciones para que Él pudiera manifestar su amor, o para que nosotros reconociéramos ese amor, porque el amor de Dios constantemente está siendo manifestado. Pero cuando permitimos o nos adentramos en el corazón de Dios, podemos descansar, podemos tener paz, podemos ir más allá de lo que nuestro entendimiento humano nos permite, pero que el Espíritu Santo nos deja ver. El Espíritu Santo nos deja ver esa revelación del corazón de Dios para nuestras vidas. Y en este tiempo Dios nos llama a eso, a entrarnos a su corazón, más allá de lo que veamos a nuestro alrededor, más allá de quererlo entender con nuestra mente humana, es volvernos a su corazón, volver a ese plan original de Dios, que siempre fue esa intimidad, esa constante comunión, esa constante comunicación con Dios, y no permitir que nuestra mente se llene de temor, sino refugiarnos allí constantemente en su corazón, y permitir que Él sea dando esa paz que necesitamos para este tiempo. Entonces el llamado es adentrarnos en su palabra, pero también experimentarla, también vivirla, también permitir que Dios a través de su Espíritu Santo nos revele su corazón y lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Amén. No, bien, vamos a terminar orando, dando gracias a Dios por su gran amor, porque así como es su palabra, que Dios manifiesta su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y digamos que pues esta Semana Santa que pasó, pues se recuerda mucho eso, el amor de Dios
allí en la cruz, que murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros y que vendrá por nosotros, que eso es algo que tal vez no se cuenta en las películas, solamente muestran la cruz, que resucita y se va, pero la palabra de Dios dice que Él va a volver por nosotros y también es por amor a nosotros, amén. Entonces vamos a orar. Amado Padre, damos muchas gracias, Señor, por tu amor manifestado a lo largo de la palabra. Gracias por tu amor manifestado en nuestras vidas, en cada momento, en cada situación, Padre amado. Señor, solamente tú conoces los momentos, las situaciones que hemos vivido, Señor. Gracias, Señor, porque es tu amor el que nos ha traído para este tiempo, para esta época, Señor. Gracias, Señor, porque es tu amor, Señor, el que nos ha permitido estar acá, Señor. El que no ha permitido tal vez un accidente fatal, el que no ha permitido tal vez un robo, un asalto o algo feo, o que en esas situaciones no nos pasara algo peor. Padre, como decimos, solamente tú conoces las situaciones y sabemos que en cada situación podemos ver tu amor, Señor. Y hoy oro, Señor, para que tu amor sea revelado a nuestras vidas, Señor. Y que sea revelado a cada una de las personas que está viendo tu amor para con cada situación de sus vidas, Señor. Porque tú eres amor, tú nunca dejas de ser, tú siempre nos has amado, Señor. Padre Pío, Señor, en el nombre de Jesús, que se ha revelado a nuestras vidas, Señor, esas situaciones donde quizá no vimos tu amor, pero que allí estuviste tú, amado. Padre, queremos empezar a conocer tu amor, Señor, también en cada momento de nuestras vidas, Señor, que no importa lo que estemos pasando, Señor, que no veamos el problema, Señor, sino que te veamos a ti como el eterno, Padre amado, como ese amor eterno, Señor, que está, Señor, y que siempre está con nosotros, amándonos, Señor, sacándonos de dificultades, Señor. Ese amor que siempre está con nosotros, diciéndonos te amo. Gracias, Señor. Hoy oro, Señor, porque la iglesia tuya, Señor, sea entendida, Señor, en todo momento, Señor, acerca del gran amor con que nos amas, Señor. Padre, hoy oro, Señor, por una iglesia que entiende, Señor, tu amor, Señor, que entiende tu paternidad, Señor, que entiende, Señor, que tú eres su pastor, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por una iglesia entendida, Señor, por corazones que entienden tu amor, Señor, que se les es revelado tu amor, Padre amado, Señor. Oramos, Señor, porque una nueva generación que entiende el amor, Señor, sea levantada en tu amor, Señor, para amar, Señor, para cumplir tus mandamientos, Señor, que es amar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos amar como tú nos amas, Señor, amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, a través de esa revelación del amor que vas a traer a nuestras vidas y que estás trayendo desde ahora, Señor, y que desde el Antiguo Testamento ya venías revelando, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, es tan grande, Señor, que nada lo puede contener, Señor, nada lo puede medir, Señor. Así es, Señor, tu amor por mí, Señor. Así es tu amor para con la iglesia, Señor. Un amor, Señor, que crece cada vez más, Señor, porque cada vez es más revelado nuestro corazón en ese amor tuyo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que con nuestra mente finita no entenderemos, Señor, tu amor eterno, Señor, pero queremos experimentar, Señor, cada día tu amor, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. En verdad es un tiempo grato y sabemos que aún desde lo lejano, el amor de Dios, ese amor fraternal, nos permite sentirlo cerquita. Entonces les enviamos un gran abrazo. Esperamos que terminen de tener una buena noche. Les recordamos el tiempo de oración el día de mañana a las 7 de la mañana con la iglesia Jerusalén Herencia Eterna, para que no se pierdan de este gran tiempo. Y continuamos con estos estudios bíblicos todas las noches a partir de las 7:30 de la noche. Entonces, para que nos acompañen, si se han perdido algún video, si les faltó o no sé, quedaron en duda en algo, pueden escribirnos y para que podamos responderles esas preguntas que tengan.
Bueno, como les decía, para que también que compartan estos mensajes y pues nada más, los amamos, esperamos que se encuentren muy bien. Y bien, que sea Dios revelando ese amor a cada uno de nosotros en esta noche, mañana y todos los días que prosiguen de nuestras vidas hasta que Jesucristo venga. Amén. Les amamos mucho y nada, bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta luego. Chao.